Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un verdadero placer acompañarlos esta mañana. Le agradezco mucho a la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, y el magistrado Felipe Lamata Pizaña, por esta invitación para participar este inicio de jornada. Vamos a hablar hoy de un tema bien interesante que tiene que ver con esta frase que dice: el buen juez por su casa empieza. Tiene que ver con la democracia interna de los partidos políticos y la justicia intrapartidaria. Me da mucho gusto saludar a quienes poco a poco también van incorporándose al salón y van encendiendo sus cámaras. Fidel, muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente un saludo para Lourdes, muy buenos días. Hola maestro, muy buen día. Gusto saludarte, Lulú. Alfredo, igualmente un placer verte. Buenos días, gracias, maestro, igualmente. Juan Carlos, también muy buenos días. Gusto saludarles. Hola, doctor. Buenos días. Ya casi aquí, Gracias. llegando para instalarme, pero sí, atento. Muchas gracias. Gusto en verlo nuevamente. Igualmente. Bueno, pues ya recuerdan cuál más o menos las dinámicas que normalmente tenemos. La idea es que podamos encontrar un punto de retroalimentación, sobre todo a partir de la experiencia y de la percepción que ustedes tienen en cuanto a este tema, que tiene que ver con la democracia interna de los partidos políticos. Así que, bueno, pues bienvenidas siempre sus manifestaciones, sus aportaciones, las inquietudes. Y bueno, pues iniciamos. Aprovechamos también para saludar a Hazael o Azael. Muy buenos días. Bueno, pues Días, doctor. iniciamos. Gracias, Hazael. Pues bueno, vamos a platicar entonces y arrancamos por la parte, eh, eh, la parte central que tiene que ver con el entendimiento de la naturaleza jurídica de los partidos políticos, su contexto actual y sobre todo cuál es el papel, digamos, que enfrentan los partidos políticos hacia futuro desde el punto de vista no solamente externo, es decir, frente a la sociedad y la democracia, sino dentro de sus estructuras internas. Así que bueno, pues empezamos por la definición constitucional del partido político. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Qué nos dice la Constitución sobre la naturaleza de los partidos? Bueno, la Constitución nos recuerda que son, adelante Fidel, Que son entidades de interés público. eso es. ¿Y para ti qué es esto del interés público? Pues de esta manera son aspectos que importan para toda la población, para toda la ciudadanía y que tienen un efecto precisamente en la población. Correcto. Oye, si pudiéramos más o menos hacer un comparativo con algo muy sencillo, por ejemplo, en tu casa, los fines de semana, normalmente, bueno, pues después de la comida siempre hay una sobremesa, ya sabes, siempre platicas. ¿Cuáles crees que sean los temas que debieran interesarle, digamos, a la familia en, no sé, en cualquier fin de semana? Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar uno como el de, pues, las vacaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde vamos a pasar vacaciones? Y ahí todos comparten sus intereses, inquietudes, muestran una especial atención, a lo mejor los más chicos, por ir a algún lugar donde haya alberca, ¿no? Cosas de ese estilo. O bien, por ejemplo, un tema que es común a la familia o de gran interés es cuando la niña tiene novio, ¿no? Ya trajo al novio o al susodicho, ¿quién será este colega? Todo el mundo participa y todo el mundo quiere conocer, tener opiniones al respecto. ¿Qué otro tema crees que sea de interés particular, por ejemplo, para una familia? Pues puede ser las cuestiones de vida, como por ejemplo el estudio, el vestido, gastos de la casa, Claro, o sea, digo, lo relacionado pues con
con el vivir, ¿no? El día a día. Claro, sobre todo, por ejemplo, a lo mejor si es una época de incrementos de costos de vida, por ejemplo, de casetas, gasolina, inflación, y los sueldos pues, no crecen como ni siquiera a la par de la inflación, pues seguramente son temas que nos son de interés para toda la familia, sobre todo porque hay que tomar acciones, ¿no? En función, pues lo mismo más o menos, gracias Fidel, lo mismo en esta analogía que Fidel muy gentilmente nos hace, así deberíamos de sentirnos como sociedad, como si fuera un tema familiar, como si fuera un tema de sobremesa, la salud, no solamente de un enfermo, de la casa, de la familia, sino la salud de los partidos políticos. Si no tenemos, digamos, este interés ciudadano, porque así lo dice la propia Constitución, pues entonces hay un espacio de abandono hacia ese tema que es de particular interés, no solamente para la sociedad, sino para lograr una de las metas centrales, que es la democracia, ¿no? Y la democracia no solamente tiene que ver con la renovación del poder público a través del sufragio, sino que tiene que ver con este estilo de vida al que todos, de manera legítima, aspiramos a tener. Luego entonces, si el sistema de partidos políticos constituye una de las piezas fundamentales sobre las que se soporta la democracia, pues es evidente que la sociedad debería de estar más involucrada en el desarrollo, en el conocimiento y en el saneamiento o la propia salud o fortalecimiento, no solamente de un partido en particular, sino de todo el sistema de partidos políticos. Y a veces nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué son tan importantes los partidos? Bueno, pues la verdad es que como es concebida, digamos, la democracia desde sus orígenes por los antiguos griegos, pues platicaban, seguramente han comentado, pues que estas formas de organización, de discusión y de toma de decisiones, si bien es cierto que no eran incluyentes porque no tomaban en cuenta a toda la población, sino solamente a los varones y a los ciudadanos que tienen una representación particularmente importante en la sociedad, dejando de lado desafortunadamente a las mujeres y a estas categorías que le llamaban esclavos. Lo cierto es que la manera como se platicaban los asuntos familiares, Fidel, eh, pero digamos una familia grandota, ¿no? Una comunidad grande, pues justamente como Fidel nos los platica, ¿no? Un poco en torno, sentados en una mesa, y después quitaron la mesa porque ya no cabían, ¿no? Fueron llegando los vecinos de Fidel, los abuelos de Fidel, y fue llegando todos los colegas de Fidel y todas las personas interesadas en la comunidad de Fidel. Fidel, pensemos que es como nuestro líder espiritual, es nuestro guía de la comunidad porque es una persona a la cual todos respetamos y pensamos que Fidel tiene esta autoridad moral como para poder dar espacio a la participación de las personas, ¿no? A la inclusión de las personas, a los comentarios y no solamente para su grupo de amigos, ¿verdad? Que tome decisiones. Bueno, pues la mesa de Fidel cada vez se fue haciendo más grande. Así que quienes tenían la oportunidad de platicar los asuntos, de presentar las cosas que inquietaban para la sociedad, como los climas, o como dice Fidel, el tema de los alimentos, ¿no? De cómo vamos a transitar durante estos meses, en fin, alguna invasión, no sé, cosas que podían preocuparle a la comunidad, necesitaban discutirse y luego sobre ella tomar decisiones. Pero imaginemos que esta comunidad de Fidel, su familia, su comunidad, se hizo más grande y cada vez más grande y más grande y más compleja. Y cada vez vivían más lejos de donde vivía Fidel, ¿no? Entonces a lo mejor ya no se podían reunir cada semana ni cada mes, a lo mejor cada año podían reunirse. Por lo tanto, necesitaban que alguien se hiciera cargo, digamos, como de representar los intereses
de otros grupos que estaban más alejados, que pero formaban parte de la comunidad. Así que hubo una especie de intermediario entre aquellos que ya no podían asistir de manera frecuente al ágora, a la discusión, a la plaza pública, y empezaron a nombrar representantes. Alguien que sí podía estar ahí, alguien que fuera mi cuate, ¿no? Por ejemplo, oye, Fidel, yo te encargo, yo no voy a poder estar, pero como pasa con las clases, ¿no? En la universidad, ahí le dices al profe que voy a llegar más tarde o que no puedo abrir el micrófono, ¿no? Es decir, empezamos a tener esta especie de representación. Y esta representación cada vez se tuvo que empezar a construir de una manera mucho más profesional, ¿no? Y empezaron a surgir, digamos, profesionales en la representación, profesionales de ciertos grupos, de ciertos intereses. Entonces había los que representaban, por ejemplo, los que vivían en las zonas más húmedas, o en las zonas más frías, o en las zonas limítrofes, o los que estaban, digamos, más alejados, pero que constituían una barrera natural para la defensa de la comunidad, y por lo tanto requerían poner toda su atención en la defensa y no tanto, por ejemplo, en la agricultura o en la forma. Entonces, pareciera que los demás tenían que pagar una especie de impuesto para poder mantener justamente a esos grupos que se arriesgaban, digamos así, por estar en estas zonas limítrofes y que servían como una barrera natural para los animales o para hordas de salvajes o para este espíritu expansionista que pudieran tener algunas otras comunidades. Y bueno, pues definitivamente esto se va teniendo que hacer más profesional hasta el punto de que se institucionalizan, digamos, estos representantes. Y esta manera, digamos, es como los incipientes orígenes de los partidos políticos. Esta idea de ir sumando grupos de ciertos intereses a través de representaciones, ¿no? Entonces ya tendríamos, por ejemplo, aquí la representación de Lulú, por ejemplo, que representa la parte académica, por ejemplo. Alfredo, que representa, no sé, la parte empresarial. Julio César, que representa la parte de los trabajadores, ¿no? Y poco a poco fuimos captando, digamos, como estos grupos que querían participar, pero que necesitaban de una representación, y una representación en la parte política, en los asuntos de nuestras comunidades. De esta manera, cuando vas agrupando a sindicatos de trabajadores, por ejemplo, de Pemex, de CFE, o vas trabajando con los maestros, bueno, pues vas conformando cierto tipo de grupo con una cierta representación que va a dar, además, una institucionalidad a la discusión pública y a la toma de decisiones. De esta manera, con el nacimiento del Estado moderno mexicano, pues surge también a partir de varios prerequisitos, llamémosle así, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos es la determinación de un tipo de gobierno, antes de formarse ese gobierno. Segundo, que en ese gobierno no hubiera fusión con la iglesia o con lo religioso. Y por otro lado, pues es la creación, digamos, de este primer partido político, ¿no? De intereses que necesitan canalizarse de una manera institucional para que, evidentemente, no volviera a existir esto que acabábamos de ver, que era una lucha, una guerra civil entre intereses muy particulares, ¿no? Entre gente que tenía de por sí tomar la guerra y porque no tenía nada que perder, otros que tenían que defender su apellido, sus propiedades, su herencia, otros que querían defender un estilo de vida, otros que querían defender o imponer un tipo de ideología. En fin, todo esto, como podrán ustedes imaginar, se termina siendo una lucha en todos los sentidos. Y lo importante es que esta lucha no desborde justamente en un conflicto armado, en un conflicto físico, porque con independencia, por ejemplo, de que podríamos estar a veces de acuerdo o no
en estas reglas que de manera natural se fue dando la sociedad, esto de la justicia privada, por ejemplo. Alfredo, ¿tú por qué crees que la justicia privada no tuvo el éxito que a lo mejor debió haber tenido en alguna época? Porque fue como que necesario, ¿no? O sea, vivíamos en un extremo de tal naturaleza que se tuvieron que poner reglas, ¿no? Y reglas como la del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Que esa es muy, muy famosa. Es decir, ante la arbitrariedad de la sanción, de la reprimenda o de la reacción, tuvieron que ponerse algunas reglas. Y por lo menos esa es, si mataste a mi hijo, tengo el derecho de matarte a otro hijo, ¿no? Básicamente, o llevarme a un hijo tuyo. ¿Y por qué crees que este conjunto de reglas que se empezaron a fijar, donde importaba la justicia privada, por qué ya no habrá tenido tanto éxito? O a lo mejor todavía lo vemos con los linchamientos en algunas en México. Bueno, hay varias vertientes en ese punto. Uno es lo inhumano de la regla privada. Otro es, pues el origen de las leyes es normar la convivencia social entre los grupos sociales, entre las familias, o cuando menos en lo personal, así lo veo yo, porque obviamente hay varias teorías en la conformación de la norma jurídica. Pero yo pienso que esas reglas, tal vez en lugar de unir y de formar ciertas conductas, normar ciertas conductas en una sociedad o en un grupo, pues lo que hacían era dividirlo. Lo que hacían es, en lugar de formar lazos, lo rompía los lazos de unión. Y la unión, pues siempre ha sido importante, ¿no? Para cualquier grupo, nos necesitamos unos a otros. A lo mejor no extiendo mucho, sí, sí, pero en pocas palabras es mi idea a su pregunta. Gracias, maestro. Gracias, Alfredo. Oye, una pregunta. Yo no sé si tú alguna vez, por ejemplo, en tu vehículo, por ejemplo, que si alguien se despierta, Perdón, no que digo que no sé si te se le corta mucho, maestro, disculpe. ahí es, Qué pena, no le entiendo, se entrecorta ¿me demasiado y escuchas mejor ahí? no hilo su pregunta. Por ahí sí lo escucho un poco mejor. Ahí es mejor. No, Un segundo, voy a ver si puedo mejorar la conectividad. Hola. sí, se escucha mucho mejor. Sí, te preguntaba, voy a apagar un poquito la cámara, a lo mejor. No, doctor, seguimos sin el audio. Si gustas volver a ingresar. Uy, creo que ya lo perdimos.
¿Ahí se escucha mejor? Perfecto, muy bien. Gracias, sí. Bueno, te preguntaba, Alfredo, si alguna vez has sentido como deseo de darle un volantazo, tocarle el claxon a alguien que se te cierra, o al revés, ¿no? Que se te empieza a seguir porque, pues, aparentemente le cometiste alguna falta de tránsito, ¿no? Este tipo, digamos, de agresividad que luego encontramos en las calles. ¿Te ha tocado alguna experiencia de estas? Sinceramente sí, muchísimas veces. Y yo creo que no, nadie estamos exentos a esa sensación. Bueno, pues imaginemos entonces, en este caso, Alfredo, a ver, si a lo mejor yo volanteé y me le cerré a una persona, resulta que la consecuencia de mi actuar, según lo justo para esa persona, podría ser pues que me esté aventando las luces, se me esté cerrando, o incluso que se me cierre, me refresque la mamá o cualquier cantidad de veces, pero hasta se baje del vehículo, no hemos visto, para golpear a alguien más. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que normalmente la justicia tiene que tener un elemento de objetividad, ¿no? Porque de lo contrario, la idea de la justicia privada, normalmente tendemos a exagerar más la sanción respecto de la conducta con la cual se nos ha lastimado o hemos infligido. Entonces, nosotros no podemos ser jueces de nuestra propia causa, porque podemos tender a exagerar. Y si frente a esta exageración viene la respuesta y luego a su vez viene la otra respuesta, bueno, pues pasarán generaciones, Alfredo, ¿no? Como aquella historia shakespeariana de Romeo y Julieta, ¿no? Donde ya las últimas generaciones ya hasta ni siquiera saben por qué estaban peleadas, pero había que seguir peleando, ¿no? Era un poco la leitmotiv de su vida, que era agredir a los de enfrente, ¿no? Aunque ya no supieran exactamente qué era lo que había pasado. De esta manera, lo que quiero llevarles a la reflexión es que necesitamos, de alguna manera, un intermediario entre la sociedad y el Estado mismo. Y ese intermediario, que hoy se conoce como gobernanza, requiere justamente de algunos entes que puedan facilitar esta interacción entre las inquietudes, deseos y necesidades de la sociedad para sensibilizar al Estado y por otra parte, en vía de regreso, qué es lo que el Estado requiere de esta sociedad. Entonces, en esta interacción entre Estado y sociedad, que se llama gobernanza, se requiere justamente que, o probablemente los partidos políticos son los que se han colocado en como ser este intermediario, ¿no? La sociedad escoge a los candidatos de los partidos políticos para que ellos a su vez se sumen, digamos, a este cuerpo de personas que deciden sobre los intereses que debe de tener la comunidad. Así que de manera natural los partidos se colocan ahí, en esta especie de intermediación. El problema que hemos visto es que la percepción que tiene la ciudadanía sobre la confianza que existe o la ausencia de corrupción que existe con los partidos políticos, candidatos y las autoridades que derivan de esos procesos, pues está prácticamente en los últimos lugares, ¿no? Cada vez más la sociedad se aleja más de este entendimiento o de este enlace que debe existir de manera natural con el Estado, con la toma de decisiones. Y si bien es cierto que de pronto van surgiendo como algunos grupos de representación que tratan de capitalizar estas necesidades de la población que no tienen, digamos, unas vías naturales, ¿no? Como para poder ser escuchadas, pues a veces sí, digamos, son los diques, son los conductos necesarios para poder llegar hasta allá. Y por eso es que hay veces que en algunos países, por ejemplo, vamos viendo cómo van surgiendo eh, nuevas corrientes de pensamiento y de actuar, ya más pragmáticas que antes, de los intereses de la población. Por ejemplo, ahora en Europa lo que estamos viendo
son grupos de partidos políticos o que tratan de capitalizar intereses de una población europea que ya no quiere más migración, que quiere que sea como esta frase del América para los americanos, que sea Europa para los europeos. Y lo que se busca es que con estas políticas que ha habido, políticas públicas de aceptación de migrantes, musulmanes, de personas que están en alguna guerra, por ejemplo, o simplemente que no encuentran las condiciones de realización del estilo de vida que quisieran aspirar en sus países, o desplazados por la guerra, por ejemplo, pues son captados por una política humanista, ¿no? Como fue, por ejemplo, Alemania en los últimos años. Y lo cierto es que cuando la población alemana se da cuenta que sus recursos, que sus impuestos ya no alcanzan para, digamos, para que el gobierno pueda entregar buenos resultados a la población, pues empieza a acabar este bono de la legitimidad democrática. No necesariamente hablamos de popularidad, eso es otro tema. Porque popular, pues como diría cuando salió la canción de Shakira, seguramente ustedes la habrán escuchado más de una vez, ¿no? Que le tira ahí un poco a su expareja, a un tal futbolista Piqué, ¿no? Pero creo que hasta toca el tema de los relojes, ¿no? Que creo que toca el tema de Rolex y de Casio. Y entonces, Casio manda un mensaje a Shakira agradeciéndole, porque aunque sea de manera negativa o despectiva, lo que se quiere referir al Casio, lo cierto es que no tuvo mejor publicidad para que la gente nuevamente tuviera la marca en su mente, ¿no? Millones y millones de personas están cantando la marca Casio en este momento. Entonces, bueno, cuando entendemos que la población no encuentra ciertos cauces o se empieza a desencantar o desincentivar porque no hay la entrega de resultados, entonces tiene que buscar otras vías, insisto, de esta gobernanza, de esta intermediación entre sociedad y Estado, y tiene que encontrar otras vías para lograr eso, porque nosotros mismos como sociedad, pues no nos podemos dar las carreteras, ¿no? Digo, por más que a veces se nos ocurre salir y tratar de tapar el bache que está enfrente de nuestra casa, ¿no? Porque ya es el segundo año, es su aniversario, ¿no? Ya le van a salir dientecitos al bebé, el bache, y nadie lo puede taponear, ¿no? Tal vez podemos, como en esta especie de comunidad, empezar a tomar más acciones, pero lo cierto es que se requieren acciones mucho más grandes, y estas solamente el Estado las puede dar. Así que cuando no encontramos la vía natural que son los partidos políticos para lograr esto, pues la sociedad va a tratar de buscar otros cauces. Y lo primero que puede encontrar son movimientos disruptivos. ¿Esto qué significa? Es hacer a un lado el sistema. ¿Y cuál es el sistema que opera ahora? Pues es el sistema de partidos políticos. De esta manera, podemos entender, por ejemplo, movimientos como el Grupo Frena, o movimientos, por ejemplo, de la Revolución, o movimientos sociales, como el 68. Podemos entender muchos movimientos que buscan caminar en una dirección hacia el Estado, para que el Estado se entere de lo que está pasando y que tome acciones ahí. Pero si no son los partidos políticos, pues entonces alguien más tendrá que ocupar ese espacio de comunicación entre sociedad y gobierno. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Bueno, pues en Brasil se intentó y ha sido un ejemplo mundial, lo tenemos aquí en México, como el presupuesto participativo, ¿no? Donde la sociedad toma acción directa sobre la decisión, aunque sea pequeñita, de un porcentaje pequeñito del presupuesto de su comunidad, para poder tomar determinaciones en qué lo quiere invertir. Y a veces este presupuesto participativo, pues solamente tiene que ver con cuestiones, digamos, como económicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vamos a destinar para jardines? No, pues esto. ¿O qué tipo de proyectos específicos queremos? No, pues Fidel ya le está echando ojo, por ejemplo, una biblioteca pública, o un cine, ¿no?
Y eso es lo que queremos construir. Bueno, y la sociedad, digamos, en estas formas antiguas, donde Fidel reúne a su familia alrededor de la mesa, o se reúne alrededor del fuego con un par de chelas y dicen, pues es que nos hace falta aquí un campito para los chavos, ¿no? Donde puedan jugar y donde puedan los abuelos puedan salir a caminar con los perros y hacer un par de ejercicios. Y bueno, pues ese tipo de decisiones, ¿no? Lo puede empezar a tomar la ciudadanía y cada vez más. En Brasil fue muy importante porque saliendo de una dictadura, el Partido del Trabajo, ¿no? Encontró la manera como la sociedad pudiera salir a votar, ¿no? Entonces, digamos, se legitima el Partido del Trabajo en Brasil, el partido de Lula da Silva, como este interlocutor natural entre la sociedad, una sociedad que venía de una dictadura, que evidentemente no iba a creer en las elecciones, no creía en que tenía derecho a cambiar las cosas o que su voto fuera realmente efectivo como para transformar su realidad y transformar la historia de Brasil. Entonces, la única manera de empezar a acercar a la gente fue invitándola a que ellos mismos tomaran las decisiones del Estado y que eran decisiones vinculantes. Entonces, si bien es cierto que esto tuvo un gran impacto porque incluso la gente votaba más, participaba más con los presupuestos participativos que con las elecciones, digamos, fue
Hola Juan Carlos, no, estamos teniendo un problema con el doctor Rubén, estamos tratando de localizarlo. Si nos permiten unos minutitos en lo que vuelve a ingresar, muchísimas gracias por su comprensión. Bueno, seguimos. ¿Todavía los tengo por acá o ya los perdimos? Sí, doctor, ya te escuchamos y te vemos un poco mejor. Gracias, sí, porque como que se perdieron todos o yo me perdí. Tú te nos perdiste porque aquí seguimos. Ya, sí, con razón empecé a preguntar y ya dije, ya se fueron todos a desayunar y no No, no, invitaron, que fue acá lo peor. seguimos. Bueno, gracias. Bueno, entonces decía yo, retomando un poco la idea, es que, ¿qué pasa cuando entre la sociedad y el Estado se pierde este vínculo? eh, eh, se pierde este vínculo como tal, ¿no? Y entonces tenemos que encontrar espacios disruptivos para poder hacernos escuchar con el Estado y tomar decisiones. Luego entonces requerimos que uno de los temas centrales de interés común, de interés general, de interés familiar, tenga que ser justamente que estas instituciones intermediarias entre sociedad y Estado se encuentren pues lo mejor posible, ¿no? Se encuentren de manera sana, se encuentren eh, fortalecidos y tal es el interés que tenemos que les entregamos una buena parte de nuestros recursos, ¿no? Casi 6,000 millones de pesos reciben los partidos políticos de manera anual. Cuando hay un proceso electoral eh, de presidente y diputados o de gobernador, ¿no? Y sus diputaciones locales, se les entrega un 50% adicional a esos 6,000 millones, serían 3,000 millones más. Y cuando solamente son elecciones intermedias, pues sería ahora con un 30%, según se establece en la nueva reforma, un 30%
de esos 6,000 millones de pesos. Como verán, pues es mucha lana, ¿no, Fidel? ¿Cómo ves? Imagínate, Fidel, que de pronto llegaran, tocaran a tu casa o a tu oficina y te dijeran, venimos de parte del Estado, ¿no? Qué gusto saludarte, Fidel. Pero vemos que tienes muchos libros, entonces necesitamos llevarnos unos libros. Y tienes 10 cuadros, de los 10 cuadros, pues solamente te voy a dejar 3. Y si estás sentado a la mesa con tu familia, ¿no? En lugar de tener 9 lugares, pues te voy a dejar 4. Total, ahí reparten. ¿Por qué? Porque todo eso que me estoy llevando es para el patrimonio de los partidos políticos. Ah, y tienes 3 autos, ¿verdad? Bueno, pues me voy a llevar uno. Oye, y tienes 2 casas, ¿no? Compraste, pues también la voy a ocupar una de tus casas. Claro que evidentemente te vas a molestar, ¿verdad? Porque sientes que hay una invasión y que hay una extracción de tus productos, de tu trabajo. Pues lo mismo pasa con el tema de los impuestos y lo que les estamos entregando a los partidos políticos. 6,000 millones de pesos. Digamos que lo que tendríamos que esperar es que tuviéramos como si fueran entes morales, ¿no? Como si fueran empresas virtuosas. Imagínate que te enteres que además de que se llevaron tus cosas, las están vendiendo afuera de tu casa, en un puesto ahí de ambulante. No, eso no puede ser. No quedan para los partidos, o sea, todavía que se lo llevan y me dijeron que eran para los partidos, pues hay una corrupción aquí y ya lo están vendiendo afuera. Pues imagínate la próxima vez que recibas al Estado, el próximo año, ¿qué vas a hacer? Pues le vas a querer cerrar la puerta. Pero el Estado es el Estado y tiene la fuerza física, ¿no? Entonces dice, ahora no me vas a abrir. Pues, ¿qué te parece que de tu estado de cuenta, de tu nómina, de ahí te voy a descontar lo que no quieres entregar? Así que de 100 pesos que ganabas, te voy a quitar 30 pesos o 35 pesos. Y a todos les vamos a hacer lo mismo. Les quito los 35 pesos y ya ni siquiera me voy a molestar en ir a tu casa, ¿no? Y de manera directa voy a tener el dinero, que son los impuestos, y que entendemos que como sociedad se requieren los impuestos. Pero ¿por qué la sociedad se aleja tanto entonces del interés que debemos de tener sobre lo sano que debería estar estas instituciones que son los partidos políticos? Mientras más lejanía haya de la sociedad, mientras menos sea un tema común de interés para la población, pues va a haber un campo de corrupción abierta. Va a haber con quién se va a aliar con quién se va a aliar estratégicamente los partidos políticos. ¿Con quien ya abandonó la discusión, Alfredo? ¿O con el poderoso que ejerce las decisiones? ¿Con quién se van a unir los partidos? De manera lógica y natural. De manera lógica, pues con la sociedad, con el pueblo. A ver, pero fíjate que el pueblo ya te abandonó, Alfredo. Tú eres el partido político. Y cuando nos dices, oye, Rubén, ¿no te interesa que mire? Ay, Alfredo, te encárgate de eso. Pues para eso te pagamos. Tú eres el representante de todos nosotros, ¿no? Y cada vez que nos convocas, no vamos a tus reuniones. Es decir, también hay como un cierto desencanto. Sí, bueno, pues esto para qué nada más me van a exigir, ¿no? O cuando me ven, nada más me preguntan, cuando nadie me pregunta cómo estoy, mi salud, si he hecho bien el trabajo, no, todo el mundo está enojado. Le pasa, ¿sabes a quién? Al representante del fraccionamiento, al presidente de la comunidad ahí de los edificios, ¿no? Nadie quiere ser, si te das cuenta, cuando convocan a los, oye, que vamos a elegir la nueva mesa directiva, no, yo ni tengo tiempo, se requiere como que una persona que además demuestre cariño, porque además, cuando sales de tu administración, dicen, y se robó un chorro de lana, el tema de la seguridad y de la basura, seguramente se llevó. O sea, todo el mundo se queja de la actuación del representante. Entonces, si tú eres este intermediario y la sociedad sientes que te abandona y te critica y dice, es que es un corrupto y es que tal, pues mejor me voy con el poderoso, ¿no? Que es el Estado. Es decir, de manera natural, ¿no? Digamos, estás entre una lucha, ¿no? Como me voy con la sociedad,
O sea, el partido realmente tendría que estar amarrado con la sociedad, por supuesto, porque de ahí deriva la fuerza representativa que tiene. Es decir, el problema radica en que ante el desinterés de la sociedad, el abandono de la sociedad hacia los partidos políticos, los partidos solamente hacen un match, hacen un contubernio con el Estado, ¿no? Y entonces resulta que no hay procesos democráticos internos en los partidos. Es decir, no se elige a los mejores candidatos para que representen de mejor manera a la sociedad, siendo servidores públicos. Y la democracia interna del partido político se reduce a la toma de decisiones del grupo que se encuentra en el poder. Vaya, como magistrado, cuando me tocó ser magistrado de la Sala Regional Monterrey, lo veíamos como un partido político estaba empeñado en retrasar la expedición de la convocatoria para selección interna de candidatos. Y los militantes presentaban sus medios de impugnación y decían, es que no va a dar tiempo, tribunal, ordénale que ya la expida, ordénale que la expida. Y bueno, pues agotó de tal naturaleza el tiempo, ¿no? Que después justamente el partido político decía, ¿y qué creen? Ya no me da. Y como ya no me da tiempo, tengo que ejercer facultades extraordinarias, fíjense bien, no del consejo completo, sino del presidente, facultades extraordinarias del presidente del partido para decidir quiénes son los candidatos. Y después yo informaré al consejo, ¿no? A la asamblea, digamos, de gobierno de ese partido político. Fíjense cómo una persona, el presidente del Partido Nacional, torcía la norma estatutaria para arrogarse él la facultad de decir quiénes iban a ser los candidatos en toda la República. Cómo la sociedad podría votar por sus candidatos, porque la sociedad necesita un interlocutor natural con el Estado. Y esos candidatos, en términos coloquiales, ¿a quién iban a obedecer? ¿A la sociedad? ¿O iban a obedecer al patrón, al de ahí arriba, el que te dio la candidatura? Porque además te la van a cobrar. No es de a gratis que tú seas el candidato. Vas a tener que pagar facturas y facturas muy altas, como por ejemplo permitir que haya delincuencia, ¿no? Que te hagas guaje y no veas con lo que está pasando con el cobro de piso, por ejemplo, o con ciertas concesiones o ciertos beneficios que le vas a tener que dar a algunos empresariales, grupos empresariales, amigos del presidente del partido político. Como vemos entonces, la sociedad se empieza a desencantar, empieza a decir, estos cuates nos están viendo la cara, y en este desencanto natural empieza un alejamiento. En lugar de exigir cuentas, de agarrarlos y sentarlos y jalar las orejas, ¿no? Es decir, esta no es lo que nosotros queremos, ¿no? La sociedad se retira, evidentemente, pues ya, pues vamos a votar por quién, Fidel, pues por el menos malo, ¿no? Vamos a votar por el menos corrupto. Oye, ¿ya viste este candidato? Públicamente llegó a decir que él sí robaba, pero que robaba poquito. Y votaron por él. Candidatos que con sentencias de tribunales se ha determinado que han cometido delitos de ética contra sus empleados, contra los integrantes de ayuntamientos, ¿no? Contra los empleados de los ayuntamientos. Y son candidatos o fueron candidatos. ¿Por qué, por ejemplo, Juan Carlos? ¿Por qué ahora en el tema de la pandemia lo que estábamos buscando es, a todos nos pegó de alguna u otra manera, perdimos seres queridos, gente cercana, vivimos una incertidumbre brutal y estábamos angustiados en que pudiéramos perder la vida, la salud, o que hubiéramos perdido el estilo de vida que teníamos antes de la pandemia. Es decir, queríamos un médico
que nos cuidara de tal naturaleza que después de la enfermedad pudiéramos tener el mismo estilo de vida que teníamos antes, ya no mejorado, por lo menos no tan empeorado. Juan Carlos, ¿tú qué tipo de médico hubieras querido escoger en ese momento? No te escucho, Juan Carlos. No. Bueno, o si quieres por chat, lo puedes poner. Tú, Fidel, en tu caso, ¿qué tipo de médico hubieras, qué características debería haber tenido ese médico? ¿Me escuchó? Ah, ya estás, Juan Carlos. Gracias. Sí, no, pues en el caso nosotros lo que se buscaba era un médico especialista que supiera del tema, que se hubiera, y digo, y también como era algo muy novedoso, pues también era muy difícil que alguien tuviera el conocimiento, ¿no? Como tal, para poder atender alguna cuestión. Digo, yo recuerdo que en estos casos lo que pasaba era que, digo, y hasta recientes fechas, los diagnósticos que hacen los médicos en general y hasta los especialistas es de que la presunción de COVID hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Cuando hay sintomatología en estas cuestiones, dice, pues, y sobre todo cuando era una cuestión de menores, que no teníamos al alcance todavía, pues, vacunas y demás, pues era un factor más grande y lo que buscábamos era, pues, médicos que tuvieran esa capacidad de conocimiento para poder atender esa enfermedad. Claro, fíjate, capacidad de conocimiento y que además tuviera ya casos de éxito, ¿no? Que no cobrara tanto, que estuviera alerta, que estuviera pendiente de ustedes, en fin, que él fuera en una sola frase el mejor de los médicos. De acuerdo a tus circunstancias, querías al mejor de los médicos. Y ese mejor de los médicos, fíjate bien, lo que buscábamos era mantener el estilo de vida que teníamos antes de la pandemia para que si nos enfermábamos, pudiéramos seguir con ese mismo estilo de vida después de la pandemia, ¿correcto? Ahora, si un candidato, cuando nosotros le damos el poder a un candidato para ser servidor público, lo que buscamos es incluso que mejore las condiciones de vida que teníamos antes, o por lo menos que nos mantengan las mismas condiciones de vida antes de su elección y después de que ya fue el servidor público. ¿Por qué con el médico, Juan Carlos, nos esforzamos por buscar al mejor? Y en cambio, con el candidato nos conformamos con el menos peor. ¿Por qué no hacemos lo al revés? ¿Qué te parece que te conformes, Juan Carlos, con el menos malo de los médicos? Pues va a decir, estás loco, Rubén. Ni de chiste, porque ahí se nos va la vida. Fíjate que ahí, de esta manera, también se nos va la vida democrática, la de los sueños, la del estilo de vida que queremos alcanzar. Se nos va la vida. Y pasarán sexenios y sexenios y sexenios. Y no podemos encontrar el camino adecuado, justamente la ruta adecuada, en la cual tenemos que perfilarnos para ir alcanzando todos estos objetivos que como comunidad queremos aspirar y que son legítimos. Hay un problema ahí en cuanto a este alejamiento, en cuanto a este desencanto, por lo que tanto tendremos que revalorar, repensar la importancia que tiene la democracia y que tiene estos, digamos, estos vehículos, estos interlocutores entre las inquietudes de la familia, las tuyas, la de tu comunidad, con quien sí puede tomar decisiones para mejorar la vida. Y estos interlocutores naturales son, evidentemente, los partidos políticos, los sindicatos, los grupos empresariales, los comunicadores, los influencers ahora, ¿no? Como tal. Bueno, pues es los que tendríamos que estar buscando justamente y exigiéndoles y pidiéndoles esa adecuada intervención. Bueno, y decíamos que desafortunadamente, aunque la propia Constitución y ley establece que para ser partido político requieres tener, digamos, además de demostrar que representas
a un grupo importante de la población, el 0.26% del padrón electoral, algo así como unos 300,000 electores, debes de mantener, y que debes de mantenerlos, pues ya 300,000 electores ya es algo que representa, ¿no? Ya es una, digamos, a nivel nacional es algo que llama, digamos, a estas comunidades, ¿no? Estos grupos, estos intereses que se pueden sumar en torno a una visión de algo. Entonces, por ejemplo, puede ser un partido político. El otro día preguntaba a algunos participantes que si estuvieran siendo fundadores de un partido, que cuál sería, digamos, como el objetivo, que a qué grupos quisieran jalar ahorita, por ejemplo. Entonces, alguien me dijo, pues yo formaría un grupo solo para la mejora de las condiciones de vida de las mujeres. Claro que puedo recibir hombres y todo, pero el objetivo central es la mejora de vida de las mujeres. Y otro que dijera, no, pues yo soy ambientalista, por ejemplo, ¿no? A mí lo que me preocupa es el medio ambiente para todos, no nada más los animales, sino el medio ambiente en términos generales. Bueno, háganos un ejercicio. Si ustedes tuvieran esta capacidad de organización para 300,000 personas, ¿qué les ofrecerían ustedes para que se quedaran con ustedes? ¿Qué representarían en términos comunes, ¿no? Así como la mesa de Fidel, vamos a discutir hoy a dónde vamos a ir de vacaciones en verano. Bueno, pues ese es el tema. Siento a las personas y trato de obtener un tema en común o dos temas en común que son los que voy a intentar representar para hacer ese vínculo con el Estado. Y si el Estado no da la satisfacción, pues te pido que votes por mí para que yo, siendo Estado ahora, sí pueda encauzar estas demandas por las cuales ustedes han pedido que yo llegue a representarlos. Imaginen un partido político que diga, Fidel y Juan Carlos, Alfredo, Asael, necesito su voto porque vamos a quitar al de que está ahorita sentado ahí. Entonces, sí, claro, órale, ahí están nuestros votos. Ya lo quitaste. Y dices, a ver, Lulú, ahora sí ya que estás en el poder, ¿y ahora qué? No, pues gracias. Ahora soy poderosa. No, ¿y nosotros qué? Que tuvimos el voto. Ya, es difícil, vamos a ver, ¿no? Las cosas son complicadas desde el Estado. Vamos a pedirles más tiempo. Y ahí volvemos a votar por ti, por el grupo. Oye, ¿qué pasó con los resultados lo que nos ibas a dar a nosotros? Que estás representándonos como tal. Hoy podemos preguntarnos, ¿qué representan los partidos políticos hoy? ¿Qué representa realmente, por ejemplo, Morena, el PRI, el PAN, el PT, el Verde Ecologista, o los partidos nuevos que tuvimos en las elecciones? Fuerza por México, redes sociales progresistas. ¿Qué representan? ¿A quiénes representan? ¿Qué ideas representan de la comunidad? Y preguntémonos si sus candidatos tienen esta coherencia entre su estilo de vida, su pensamiento y ese compromiso por lo que deberían de representar. O nada más es, te pido tu voto para que yo alcance el poder. Y cuando alcance el poder, pues finalmente tiro la escalera, ¿no? Que nos unía, tiro el puente que nos une con la sociedad que me da su voto y trataré en un tiempecito otra vez, ¿no? De recuperarlo, porque ya la sociedad sabe que no hay otro vínculo que no sea vía los partidos políticos para poder acceder a ese espacio de discusión y de toma de decisiones, claro, hasta que la gente, como dicen, hasta que el tigre despierte y la gente se canse, diga ya no es tolerable este sistema y busque un movimiento disruptivo, pero en ese movimiento podrá venir seguramente una guerra civil. Lo hemos visto en América Latina, ¿no? Con el surgimiento de guardias blancas o de paramilitares que llegan a tratar de tranquilizar, a desbaratar las asociaciones, los grupos de reuniones.
Y ya cuando termina eso, pues ya llega el ejército y aparentemente hace ya una mayor limpieza de los temas. Pero la gente vive en una represión muy importante con todo el desajuste político que esto puede representar para todos nosotros. Así que no es un tema menor, no solamente es un tema académico, es un tema de la práctica diaria de nuestra vida y de que debemos de tomar conciencia justo del papel que representa la sociedad, los partidos y el propio Estado. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Bueno, si hablamos entonces que... claro, Juan Carlos, adelante. Yo estaba ahorita pensando en las reflexiones que usted hacía y precisamente la reforma que es esta reciente, ¿no? Que limita aún más la intervención que pueden tener las autoridades jurisdiccionales, por ejemplo, en la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Que siempre ha sido un tema muy controvertido, ¿no? Hasta dónde puede tener el alcance la autodeterminación de los partidos, pues en sus decisiones internas. Y de lo que usted reflexionaba también me puse a pensar que precisamente este desencanto que hay en los partidos políticos, pues tiene que ver con ese tipo de situaciones, ¿no? De decisiones que muchas veces se toman de forma arbitraria y de que no hay como tal una representación ciudadana, sino pues intereses de clase, de grupos muy, muy pequeños, en los cuales, pues sí, a veces las mismas personas que son militantes no tienen la posibilidad de ser postuladas a cargos, que finalmente pues es el acceso que nosotros tenemos de lo que hemos visto aquí en el diplomado, el origen de los partidos políticos, de ser un medio de acceso al poder de la ciudadanía. Entonces creo que también pues ese es un factor mayor todavía de descrédito y de desencanto que se tiene con este tipo de instituciones, ¿no? De cómo es que desafortunadamente el principio que se tenía de la autodeterminación se ha viciado, ¿no? Se ha viciado y se ha corrompido de tal forma que ahorita no tenemos esta posibilidad como ciudadanía de tener la creencia o la confianza de que si uno ingresa a un instituto político, pues tendrá en algún momento la posibilidad de contender a un cargo de elección popular. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Claro que sí, Juan Carlos. Pues mira, imaginemos que hay una norma que es restrictiva, digamos, para que conozcas de la vida interna de los partidos políticos, como fue en una época en el Tribunal Electoral. La primera vez y la única, creo que ha habido una unanimidad, digamos, entre magistrados, miento, unanimidad entre todos los contendientes sobre una decisión del tribunal. Normalmente siempre hay alguien que sale molesto, ¿no? Porque pierde algo ahí. Pero la única vez que todos los partidos políticos estaban unidos fue una vez que se unieron en contra del tribunal, con la primera determinación que tuvo el tribunal para conocer de la vida interna de los partidos políticos. Bueno, fue así como un caos, sí, fue como, no puedo creerlo, pero asumieron con esa posibilidad. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho el tribunal, Juan Carlos? Todavía tendríamos un partido político o más que tenía un laberinto para que cualquier militante pudiera llegar a ser presidente del partido. Y cuando analices con mayor detenimiento, con una lupa, las reglas para ver quién puede llegar a ser presidente de ese partido político, pues resulta que solamente era un pequeño grupo. Nadie, ningún militante de a pie podía realmente llegar, tener una vía, un camino para llegar. Todos los caminos estaban cerrados, pero era como tan laberíntico que solamente un grupo podía llegar a ser el presidente del partido. ¿O qué te parece otro partido que podríamos todavía tenerlo por ahí, perdido, donde las decisiones se tomaban, Alfredo, escucha esto, a lo mejor por aclamación? ¿Quién vota por Alfredo? Pues, a ver, como el aplausómetro, ¿no? A ver, solo aplausos, no chiflidos, no, aplausómetro y voto a mano alzada. O sea, estoy viendo, los que están en contra, los estoy viendo. Era votación abierta, a mano alzada y por aclamación, por ruido. Así se elegía a los dirigentes de los partidos políticos.
Imaginemos que el tribunal no hubiera intervenido en eso. ¿Cómo estarían ahora los partidos? Y sabemos cómo se las gastan, ¿no? Imaginemos cómo estarían ahora los partidos. El tribunal no hubiera ingresado a su casa y hubiera dicho, oye, esto hay que limpiarlo. O sea, sacúdelo, esto está enmohecido, que circule el aire. A ver, compadre, cuando te despiertas, tienes que abrir la ventana para que se ore la recámara. Todo estaba cerrado. No había oxigenación, no había transparencia, no había rendición de cuentas. Ustedes entran en la página de los partidos, yo los invito ahorita. Terminando esta clase, si tienen 5 minutos, entren a cualquier partido político, a su página de transparencia. Y van a ver, se va a desplegar ahí varios datos que dicen en lo que han cumplido con la transparencia. Vuelvan a aplicarle alguno de esos. Y dice, los oficios, los acuerdos, los contratos, ¿no? Y los ponen por nombre. Vuélvanle a aplicar una vez más. Y resulta que ya no hay nada. O sea, ¿qué es lo que están transparentando? Pues unos títulos. Y el documento que quiero leer, que quiero ver exactamente, no está. Y sin embargo, dicen que ya cumplieron con sus obligaciones de transparencia. Por ejemplo, nosotros, Fidel, por ejemplo, tiene una lana ahorita y quiere invertirla en una empresa, en acciones. Bueno, pues vas a investigar qué tan sólida es esa empresa, ¿no? A lo mejor ahorita que suena tanto Tesla, ¿no? Aquí en México, dice, fíjate, yo tengo una lanita, voy a invertir en Tesla. Y hace un análisis, ¿no? De su viabilidad financiera. Imagínate, Fidel, que Tesla o estos cuates no tengan el dinero suficiente para poner la empresa aquí en México. Que no tengan contratos suficientes para vender vehículos. Imagínate ese caso, ¿no? Bueno, pues Fidel, si no sabe eso, pues va a invertir y se lo van a llevar al baile, ¿no? La pregunta que podemos hacernos es, a pesar de que esta es una empresa, una persona moral de carácter mercantil, finalmente es una persona moral. Si la junto con otra persona moral o en un ente moral, que es un partido político, yo puedo saber su viabilidad financiera para el próximo proceso electoral. ¿Hay algún dato que me diga cuáles son sus números? Por ejemplo, ¿sabemos cuántas demandas laborales tienen, Alfredo? Podemos investigar cuáles son sus procesos de adjudicación, la manera como compran los terrenos, los edificios, los vehículos. Claro, sabemos que existe una fiscalización y que, por cierto, probablemente va a quedar más reducida después de esta reforma. No lo sabemos bien. Lo que sí es que tiene que ser más eficiente, eso de por sí. Pero no podemos saber, por ejemplo, si están en quiebra técnica para el proceso del 24. ¿Cómo vas a solventar tus campañas internas? ¿Sí? O sea, tu selección interna de candidatos si no tienes dinero, porque la mayor parte de tu dinero está comprometida en el pago de multas. ¿Y por qué te han multado tanto? Ah, es que he estado violando constantemente la ley. A ver, espérame, pues eso no me interesa. Imagínate que te dijeran, Tesla normalmente violenta los códigos de ética, ¿no? Las normas jurídicas, violenta los programas de ecología, ¿no? Tiene esclavos ahí, tiene niños trabajando. Pues eso no me interesaría a mí invertir así, ¿no? Claro, bueno, pues tienes que saber, tienes que transparentar al instituto político justamente para saber si tú vas a invertir con tu voto en ese tipo de partidos políticos que constantemente está violando. Es que todos la violan. Ah, pues entonces está bien, no importa. Todas las empresas violan. ¿Para qué la democracia si lo que menos hay es un interés real de la población en alcanzar sus sueños a los que legítimamente aspiran? ¿Y por qué entonces la justicia interna tuvo tanto éxito, digamos? Fíjense bien,
Tanto éxito que casi el 75% de los asuntos que conocía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenían que ver con la justicia interna. Y las elecciones, pues era una partecita chiquita, y los resultados, pues más chiquitos. Todo el grueso de los asuntos que veía en un año, en cualquier año, el tribunal, tenían que ver con problemas internos de la militancia con los partidos políticos. Incluso los que trabajamos ahí en esas épocas decíamos, pues mejor que convertamos ya el tribunal, que no sea tribunal electoral, que sea un tribunal de partidos políticos. Con eso te das cuenta no solamente que la judicialización se hizo como muy grande, más bien era como el cauce natural para que alguien más, que no fuera a través de la justicia privada, de las reglas internas, pudiera darse cuenta de lo que pasaba ahí. Y como dice Juan Carlos, oye, yo ya llevo cuántos años trabajando, ya me puse en la ruta, yo resulta que soy el que más lo conocen, ya quiero ser el candidato. Y llega el telefonazo, amigo, perdóname, será la otra. Oye, pero es que eso me dijeron en la próxima. Pues sí, pero ese allá arriba, ¿no? Y ahora para ser candidato, ¿seguro, Juan Carlos, que es el candidato? Bueno, pues ya sabes que tu candidatura te cuesta 3 millones de pesos o 2 millones. ¿Y qué? ¿Cómo? Sí, me tienes que pagar a mí. ¿Quieres ser candidato? A mí me pagas 2 millones de pesos y yo te propongo para que seas candidato. ¿Cuánto le cuesta al militante ser candidato? Y aparte le dice, y no te voy a dar dinero. El dinero lo tienes que conseguir tú. Veamos el tema, o por ejemplo, es que tenemos que cubrir cierta cuota en una época de mujeres, ¿no? Pues sí, ponemos a las mujeres, pero luego las hacemos renunciar. Y que se regresen todas a hacer no sé qué cosas. Y se llegó el caso de las famosas Juanitas, que se sentaban en la curul y al mismo tiempo estaban renunciando para que los varones, los importantes realmente, sí ocuparan estos espacios de decisión y de poder. ¿O qué tal, por ejemplo, que algunos que quieren ser candidatos se autoadscriben indígenas? ¿No? Apellidos franceses, pero se autoadscriben indígenas. ¿O qué te parece, Fidel? Yo tengo unos cuates que son religiosos y tienen su casa en Macal de fin de semana. Hacen el súper allá y todo eso. Y se autoadscribieron migrantes con tal de ejercer el poder. Dice, pero tú que de migrante, ¿qué tienes? No, pues que ya tengo casa, hago el súper, mis hijos estudian allá. Eso no es la figura del migrante. El migrante es el que abandona su tierra, su familia, sus costumbres, el que está en una adaptación plena, no de fin de semana en McAllen o en San Antonio. ¿O qué tal los que se autoadscribieron mushes, ¿no? O se autoescriben de la comunidad LGTB y que no lo son. ¿Solo para qué? Para asumir el poder. ¿O qué les parece? Coaliciones electorales que lo que menos importa es entre los que son pro vida y los que son pro abortista, se unen. ¿Ok? ¿Para qué? Para quitar a alguien que está sentado en el poder. Oye, ¿y qué vas a resolver? Nada, no va a resolver sobre el aborto ni sobre la vida, nada. Ahorita lo que importa es quitar a él, quitar a Fidel del poder porque nos cae gordo. No nos da resultados. ¿Y nosotros? ¿Ustedes qué? Pues, o sea, nosotros estamos dando el voto y te vas a uno que es totalmente contrario a ti ideológicamente. Luego lo vemos en 6 años más. Ahorita lo importante es quitar a Fidel del poder. Dices, chula coalición electoral. ¿Dónde queda la ciudadanía? Lo único que estás queriendo es asumir el poder por el poder. Diferente sería una coalición de gobierno. ¿Y eso qué implica? Pues que entonces Fidel me tiene que convencer a mí por qué se va a unir con Azael. Oye, Fidel, pero Azael es tu archirrecontra enemigo. Imagínense una América Chivas y ahora me dices que yo le vaya al Chivas. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Es una traición a mis principios. Pues sí, pero fíjate que vamos a hacer un colectivo ahí, no sé qué, y vamos a ir al Mundial juntos. Ah, bueno, pues está bien, solo así sí. Si no me das una opción del por qué tengo que votar por alguien con el que te vas a unir, y no es solamente por quitar a alguien,
significa que tu mentalidad es chiquita, es pequeñita. No nos estás tomando en serio y nosotros somos los que te estamos legitimando en el poder, dándote esa fuerza de decisión y esa fuerza para resolver los casos. ¿En qué se ha convertido la justicia intrapartidaria? Se ha convertido en una especie de puerta giratoria, porque la ley nos ha obligado a que el tribunal puede resolver los asuntos siempre y cuando previamente ya se hayan agotado las instancias internas. ¿Y qué ha pasado en esas instancias internas? De justicia intrapartidaria, así se llama, de justicia, pues que la justicia no llega, la justicia se retrasa, y cuando ya no queda tiempo para que puedas acudir a otra instancia, te desechan. Entonces corres al tribunal, mira, me desecharon, y el tribunal resuelve, sí, está mal el desechamiento, va de regreso, puerta giratoria. No le deseches por esta causa. Bueno, vuelve a tardar y te doy 3 días para que resuelvas. Le vuelven a desechar por otra causa. Oye, ¿cómo se te ocurre desechar por esta causa? Está mal. Te doy 48 horas para que resuelvas el fondo del asunto si es que no hay otra causa y ya te dije que no. Bueno, pues también en 48 horas resuelven y resuelven que es infundado todo. O sea, que no tiene ni razón ni lógica lo que están diciendo, ¿no? Que no hay agravios. Y ahí viene de regreso, oye, tribunal, me dicen que no hay agravios. Ahí vas de regreso, puerta giratoria. ¿Cómo que no? Ahí están los agravios, te está diciendo esto. Dile lo que resuelven. Ah, bueno, y te doy 24 horas. Pues resulta que cuando llegó, oye, ¿qué crees? Dice que no tengo razón. Sí, me da mucha pena, pero ¿sabes qué? Ya llegó el registro de candidatos. Ya no puedes competir. Vean qué triste que el militante que asume el cariño, el compromiso por trabajar por ese partido político, no tenga ni siquiera en su propia casa reglas internas democráticas para poder llegar a ser el candidato, para poder llegar a ser el presidente de su partido, para poder tener derechos de la militancia. Antes, por ejemplo, el INE, ante las inscripciones indebidas de ciudadanos en los padrones de militantes de los partidos, porque además recuerden que una vez que ya eres partido político, tienes que mantener tú un número de afiliaciones constante y permanente, porque si no ya dejas de representar y ya se acaba el asunto. Entonces hay campañas de inflación de padrones de partidos políticos, porque ya tenemos muy poquitos, ya nos quedan 300,000, 400,000, ¿no? Pues una campaña masiva y vamos a meter 2 millones de militantes. Y resulta que 1,500,000 ni siquiera se enteraron que ya formaban parte de un partido político. ¿Por qué? Porque lo toman de los programas sociales. Entonces resulta que por ese lado ya el partido cubre el requisito ante el instituto y después el instituto le dice, oye, necesito que me digas, a ver, realmente que hagas una validación de tus padrones electorales y que me den las constancias de quienes te firmaron tu aceptación. Y resulta que los partidos no las tenían. Así que empezaron a multar a los partidos por cada indebida afiliación. Bueno, pues eran cantidades millonarias, de tal manera que los partidos se sentaron y obligaron al INE a darles oportunidad, un tiempo mayor para poder, digamos, limpiar todo este problema. Hoy la reforma electoral dice que ante las indebidas afiliaciones no podrá de ninguna manera imponerse una sanción. Que lo único que se podrá hacer es, pues, que el ciudadano solicite un procedimiento de rectificación y de salida, y si no te quieren sacar, porque además, una cosa es, difícil es entrar al partido, pero una vez que entras, quién sabe si te den chance de salirte, ¿no? ¿Por qué? Pues es que como aquí no encuentro espacio, pues me voy a ir a otro partido. Pues sí, pero no te doy tu salida para que puedas competir por otro partido político. Y entonces tendrás que plantear los medios de impugnación para poder defenderte. Ah, ojo, siempre y cuando primero agotes la vía tortuosa e interna, que son la justicia de los partidos políticos.
Los derechos de los militantes no solamente implican el ingreso y la salida, sino la permanencia con todos los derechos que te da la membresía. ¿A qué tienes derecho cuando entras a un club deportivo? Pues ocupar canchas de tenis, la de básquet, la alberca, los parques, ¿no? Todo lo que tengas, los beneficios los quieres ocupar. Pues lo mismo, eres miembro de un partido político, todos los derechos deberían ser respetados. Y no solamente eso, sino también deberías de protegerlos y maximizarlos. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, que haya, digamos, una visión de justicia, ¿no? Para las mujeres y de no violencia para las mujeres. Como verán, pues la problemática interna que tiene, digamos, que tiene el sistema de partidos y los partidos en lo individual, pues tendría que poner los acentos en mejorar sus entes encargados de impartir justicia. No sé cuál sea el mecanismo más adecuado, me parece que tiene que ver. Algunos piden, por ejemplo, que sean abogados, otros no necesariamente quieren que sean abogados, porque habla, digamos, como que de una especie de justicia. Así como en el caso de este exfuncionario en México, mexicano en Estados Unidos, donde fue juzgado, sí, por un juez, pero la determinación de si es culpable o inocente le corresponde a la población. No son expertos en valoración probatoria, no son expertos en leyes. Simplemente es como esta especie de la comunidad lo que piensa, ¿no? La inquietud nuevamente que estamos alrededor de la mesa de Fidel, y es un tema de discusión si esta persona creemos que actuó bien o es culpable de lo que se le acusa. Y en este caso, pues alguien podrá gritar, crucifíquenlo. Y sí, todos levantamos la mano y lo van a crucificar, ¿no? El jurado popular ha decidido en términos de qué, pues en términos de una filosofía comunitarista, de protección a quién, a los que nos vemos más o menos igual, hablamos más o menos igual, pensamos más o menos igual. Esta filosofía comunitarista hace justamente, por ejemplo, que en una época no se le reconocieran derechos civiles a los negros, por ejemplo. O que los negros, ¿no? Que los descendientes afro, por ejemplo, buscaban sí estos espacios del voto y del libertad. Pero ¿saben para qué? A ellos, para los varones afro, pero no para las mujeres. Todavía dentro del grupo de los amolados hay alguien más amolado, ¿no? Y que históricamente han sido las mujeres. Y dentro del grupo de los amolados de las mujeres hay alguien todavía más amolado, que son los indígenas, las mujeres indígenas. Y dentro de esos habrá otro grupo más amolado. Por ejemplo, la niñez indígena, mujeres, niñas indígenas. Y dentro de ellas habrá todavía un grupo todavía más amolado, que son aquellas que nacieron con una condición de vida que todavía les dificulta más su participación en la sociedad. Veamos que digamos, este cauce de inquietudes que puede tener un grupo de la población necesitan siempre tener un interlocutor válido, ¿no? No hay que pensar que no hay que pensar que es el instrumento para que el ciudadano llegue al poder. Hay que pensar que es el vínculo de comunicación con el Estado, entre sociedad y el Estado. Porque si no, entonces sería como una especie de interés muy particular. Es decir, yo quiero ser el candidato, yo soy sociedad, yo quiero, ¿no? Quiero que lleven a Rubén a el poder. ¿Y Rubén qué representa? Es ciudadano. Ahora escucho varios partidos políticos de oposición al gobierno que dicen que se quieren coaligar o están en este tema y que quieren buscar a un candidato ciudadano. Y veamos, por ejemplo, cómo están siendo rebasados los partidos políticos por un nuevo movimiento social, ¿no? Porque la sociedad no encuentra el vínculo de comunicación con el Estado. No lo hay. Así que entonces empiezan a formar otro grupo, otro ente de la organización social, ¿no? Para que sea el conducto entre sociedad, y no este gobierno, sino el Estado en términos generales,
para que cumpla las demandas y expectativas que quiere la población. Que entiende que el vehículo, finalmente, el armazón, tendrá que ser un partido político, pues así lo harán. Pero están buscando un candidato ciudadano, ¿no? ¿No dicen así? Estamos buscando un candidato ciudadano. Y, o sea, y sí, un ciudadano que represente a los ciudadanos. A ver, ¿no es un discurso vacío eso? ¿Por qué? ¿A quién estás representando en términos de qué? ¿Qué es lo que buscas? Que la gente esté cercana a ti. ¿Qué es ese interés que quieres representar? Y entonces buscarás ya seguramente, pues, a una persona, pero más que a una persona, es un grupo que represente la posibilidad de que estas inquietudes ciudadanas puedan ser desahogadas. Yo siempre he sostenido, o bueno, desde hace algunos ya años he sostenido, que yo, por ejemplo, votaría, fíjense bien, yo votaría por alguien que me propusiera el fin del sistema presidencial en México. Yo creo que está totalmente agotado. La figura presidencialista en el sistema está agotada. Veamos quiénes son los grandes, ¿no? Entre comillas, culpables de la historia de México de los últimos 20, 30 años. Todos son los presidentes, son nuestros malosos favoritos, ¿no? ¿Qué ha pasado finalmente? Pues que los diques institucionales de contención del poder presidencial desde hace 30 años o más a la fecha están siendo fracturados de tal naturaleza que el próximo que entre, el próximo partido, el próximo gobierno, el próximo hombre, mujer que entre, no requiere ser un maquiavélico para ver cómo absorbe el ejercicio del legislativo y del judicial. No. Los vasos comunicantes naturales están dados de tal manera que en cuanto ingreses, en automático, pudiera ser que haya sometimientos por el diseño institucional o bien por las personas que están ahí, que digan, no, pues muerto el rey, viva el rey, ¿no? No, pues ahora me voy a estar bien con este. O porque perdimos un poco la ideología del partido, el sentido del partido, y hoy tenemos un chapulineo de candidatos o de aspirantes que como ya no encontraron un espacio por un partido, pues se van a otro. Oye, pero es que tú representabas algo diferente. No, es que yo desde la trinchera en que me encuentro voy a servir a la sociedad, la democracia. Y resulta que tampoco lo eligieron, ¿no? Entonces anda buscando a ver quién sí lo lleva al poder. ¿Y esto qué significa? Pues un alejamiento de la sociedad, de los intereses que deberías de representar solamente por la búsqueda del poder. Adelante, por favor. Perdón, maestro. Coincido con usted. Yo siempre, sobre todo en los últimos años, he tenido la inquietud de que el presidencialismo le está haciendo daño a la democracia mexicana, honestamente. Hay un libro de una persona, no recuerdo el nombre, se pide Harun, lo leí hace algunos años, me lo regaló mi hijo, que en una de sus estancias en Europa lo compró, y habla de el por qué Alemania no tiene conflictos electorales, el por qué. Y habla de la rotación que tiene la ideología, el primer ministro o el jefe de Estado, vamos a llamarle así, en cuanto a los partidos políticos. Los partidos políticos en Alemania tienen tendencias regionales y yo siento que eso es algo muy importante aquí en México. Si lo acabamos de ver con el asunto de Tesla, pues vemos que el norte tiene una mentalidad diferente y unas convicciones y unos errores y unos problemas diferentes a los que tiene el centro, a los que tiene la Ciudad de México, los que tiene el Estado de México, y muy diferentes a los que tiene Michoacán, Colima, y muy diferente lo que tiene Durango y Zacatecas a lo que tiene Sinaloa, y lo que tiene el sur. Entonces, vemos ahorita que el actual presidente tiende al sur, legítimo, es legítimo ese interés, yo lo veo legítimo, pero se contrapone con los intereses que tienen otras regiones del país. Eso es lo que ha hecho en Alemania que haya
partidos regionales y esos partidos se ponen de acuerdo para tener gobiernos de coalición. Eso le reduce sensiblemente el poder a un presidente o a un jefe de Estado o a un primer ministro, pero lo compromete focalizando los problemas de las regiones. Voy a procurar, de hecho hicimos, entre mi hijo y yo hicimos una traducción de ese libro, cuando menos de los puntos más importantes, de hacérselos llegar en esta semana, vía PDF, puedo subir aquí con el permiso de la Escuela Judicial Electoral, para que mis compañeros lo vean. A mí en lo personal me pareció muy interesante y se me hace que es algo que en México nos ayudaría mucho. Espero verlo, no creo, la verdad, a mi edad, pero me gustaría llegar a eso. Yo siento que muchos de ustedes, sí, o todos lo van a llegar, los veo con mucha inquietud y me da mucho gusto, pero a mí me llamó la atención eso. Mil gracias, maestro. Gracias, Alfredo. Oye, pues ahí ya tienen mis datos, si quieres mandarlo, y yo se los subo al equipo de la Escuela Judicial, si está en la posibilidad, para que nos haga favor de distribuirlo. Por supuesto, te lo agradecemos mucho. Y fíjate bien, claro, porque tiene que ver también con cómo la sociedad demanda, ¿no? ¿Qué es lo que pide la sociedad y cómo se involucra la sociedad? Y a lo mejor ahorita hay un desencanto en el mundo por los partidos y sus candidatos y sus gobiernos, y eso te genera alternancia, ¿no? Eso te da alternancia, la posibilidad. El problema, por ejemplo, es que, ¿qué pasaría si este gobierno finalmente no termina de encontrar la manera de cómo satisfacer todas estas demandas de la sociedad? ¿Cuál va a ser el siguiente punto, digamos, el siguiente anclaje de alternancia? ¿Regresar al PRI? ¿Regresar al PAN? ¿O buscar otra última, puede ser Movimiento Ciudadano, que va más o menos ahí, o el PRD, o que digan, no, pues es que el PRD ya a lo mejor en esta pierde hasta el registro, ¿no? ¿Cuáles son las opciones reales que le queda a la población, suponiendo que debe de tener un solo, digamos, no un interlocutor, sino que debe tener alguien quien tiene esta capacidad para ver por toda la población, ¿no? Un hombre virtuoso, una mujer virtuosa, como dirían algunos autores, el famoso juez Hércules, que tiene la capacidad de ver hacia dónde debe dirigirse la sociedad, ¿no? Es decir, bueno, pues más adelante en un par de años se va a quemar rojo y por ahí tienen que circular ustedes, ¿no? Tienen que librarse de esto, porque si no se va a acabar. Es decir, como no existen esos superhombres o supermujeres con estas visiones, aunque sean holísticos, aunque traten de subir a las montañas, caminar por en el desierto, o que le echen polvos raros al fuego, ¿no? Y que a lo mejor las llamas o los planetas podrán definir, ¿no?, algunas acciones. Lo cierto es que el poder necesita equilibrios. Ante la ausencia de equilibrios del poder, lo único que vendrá es la corrupción y la impunidad y viceversa. Entraremos en una espiral perversa de la cual la única manera de salirse es rompiendo el sistema, ¿no? Entonces, yo no sé si estamos a tiempo o no estamos a tiempo. Lo cierto es que se requiere de una sociedad más participativa, de una sociedad que tome el toro por los cuernos, que siente los partidos, que diga, a ver, estos así no son las cosas, ¿no? Digo, yo sé que hay muchas demandas, que hay mucha gente que quiere escuchar de los partidos, la regamos, discúlpenos, un mea culpa, y probablemente nunca lo vamos a ver. Y vamos viendo que las figuras de los presidentes de los partidos van terminando en una caricatura de aquello que nosotros suponíamos que eran esas personas fuertes, esos líderes, ¿no? Esos estadistas, esos demócratas que pudiéramos haber encontrado tal vez en alguna época. Hoy, ¿qué son? ¿Qué representan? Bueno, tienen cismas internos, tienen problemas que no pueden, digamos, consolidar, porque el sistema como está diseñado tampoco los protege. Son una mala marca, o son una marca que cualquier cosa que les pase, le pega la marca. Yo he tratado en varios artículos que he escrito sobre el compliance electoral, por ejemplo. ¿Cómo es posible
que en las empresas o en el sector público puedas encapsular a los malos trabajadores, dirigentes, empresarios, sin que le afecte tanto la imagen de la empresa, la marca de la empresa. Y hoy que tenemos marcas de partidos políticos completamente desprestigiados por videoescándalos que cada 8 días salen, o cada 6 meses, o cada un noticiero, ¿no? Vemos cómo está infestado el tema de corrupción, pero el problema es que desde dentro no quiere corregirse las cosas. Es mejor ocultarlo, ¿no? Como si fuera el tema del ejército, con lo que pasó apenas por allá en el norte. No hay información, ¿por qué? Pues porque así mejor las cosas se callan, aquí se arreglan ustedes. Veamos entonces, aquí el tema yo creo que tiene que ver no solamente, y lo que dice Alfredo muy cierto, tiene que ver con un diseño consciente de lo que realmente somos hoy como sociedad. Sociedad desinteresada, sí. Sociedad inquieta por lo que está pasando, sí. Sociedad con miedo de moverse o con flojera de moverse. O sociedad totalmente individualista y que mientras a mí no vengan por mí en la noche, pues si se llevan a mi vecino, pues que se lo lleven, ¿no? Si no estamos comprometidos en los roles que jugamos en la sociedad, pues evidentemente esto nos llevará, como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante una consulta que le formuló el gobierno de Colombia sobre si podía o no legislar, regular la reelección presidencial indefinida, aunque se sometiera a votación al escrutinio público cada 3, 6 años del presidente. La Corte Interamericana dijo, pero ni soñando lo hagan. Imagínense ustedes que hay una figura donde todo el sistema opera en favor de esa figura. Todo el sistema, como si fuera una fiesta de 15 años. Todo el sistema, el salón, la señorita que pone los lugares, el del que hace la comida, los papás, bueno, hasta los chambelanes bailan al son que le toque la señorita quinceañera, ¿no? Imagínense entonces una fiesta que dure 15 años, 10 años, 30 años, que sea constante y permanente. Pues ¿en qué se va a convertir la quinceañera? En una dictadura. ¿Por qué? Porque de manera natural todo el sistema funciona para darle poder a esa persona. El sistema presidencial opera de tal manera que es lo más importante que el legislativo y que el judicial. Fíjense bien. Y además, todo ese sistema opera en favor de una figura, que es el presidente de la República. Todo el sistema legislativo, judicial, la sociedad civil, todo, el ejército, la iglesia, todo funciona en términos de una persona. ¿Imaginan el poder real que puede existir? Por supuesto. Ahora, denle 6 años de poder. Bueno, ya lo vemos, lo que ha pasado en otras épocas. Denle 12 años, 18 años de poder, para que todo el sistema siga operando en fortalecer el poder de una persona. Dice la Corte, no es darse un balazo en el pie, es hacerse harakiri, es matar en automático la democracia, porque además la democracia sirve para transmitir el poder del ciudadano a alguien que va a tomar decisiones por él. Pero al mismo tiempo, así como hay un gen que hace que nosotros maduremos nuestros cuerpos, lleguemos a una edad adulta, ¿no? Y florezcamos, ¿no? En esa edad maravillosa donde el cutis, donde la piel. Bueno, ese mismo gen que nos hace llevar al éxito, a la gloria, al éxtasis, es el mismo gen que nos va a acabar. El poder o la democracia está para servir, digamos, esa transmisión de poder y fortalecer a alguien para que tome decisiones. Pero ese mismo poder es el mismo gen que va a acabar la democracia. Por eso, la renovación del poder público requiere esa oxigenación, pero requiere controles, equilibrios del poder, porque si no, en automático, decía yo, el próximo o la próxima que entre
va a encontrar como cuando llegaban los, ¿cómo se llama? En la época de la Revolución Mexicana, recuerdan casi en las casonas de los centros históricos de las ciudades, ¿no? Siempre se encontraban túneles, ¿se acuerdan? A sacerdotes o a donde llegué, o a las cárceles, o sea, eran túneles abajo de las ciudades. Pues así va a encontrar el próximo que llegue a la presidencia, túneles pavimentados con iluminación, con transporte, por debajo del poder, que son estos vínculos para decir, yo ya estoy enraizado de manera natural en el legislativo y en el judicial. Y además, si yo soy el próximo y yo soy el que está proponiendo a los próximos diputados, porque a lo mejor soy el presidente del partido, porque yo tengo esa relación con el presidente del partido, porque el presidente del partido me debe que él esté ahí, por ejemplo. ¿A quiénes van a obedecer sus diputados, sus senadores, los jueces que terminen nombrando? Pues todo va a favorecer, digamos que van a ser los chambelanes de la quinceañera, van a bailar al son que pida la quinceañera, y si quiere bailar reggaetón la quinceañera, digo, todos tendrán que bailar el reggaetón, y si no, tendrán que aprender a bailar. Pues como verán, este tema de la democracia interna y la justicia intrapartidaria requiere todavía, creo yo, que el Poder Judicial de la Federación pueda intervenir de manera real y efectiva, justamente, porque de otra manera, quienes van a empezar a padecerlo, las decisiones nuevamente de sus partidos, van a ser sus militantes. Y si bien es cierto que solamente se les pedía que acudieran cada 3 años, pues ahora imagínense cuando se queden sin militantes los partidos políticos. Finalmente, ¿en quién vamos a esperar o a confiar y creer que sea el vínculo entre esta sociedad que demanda, que quiere, que exige llegar a un estilo de vida que legítimamente merece, para ser ese interlocutor natural con el Estado? Si ya no hay partidos, si no hay creencia en ellos, vendrán desafortunadamente movimientos sociales disruptivos antisistema. Así que desde aquí, pues la invitación a tratar de estar más al pendiente de los partidos y poco a poco generar organizaciones de ciudadanos que exijan la transparencia, la rendición de cuentas, y que cada vez más regresemos un poco en esa brecha que hemos dejado, que hemos abandonado históricamente, y que poco a poco regresemos como comunidad, como sociedad, para hacernos cargo de los temas que son importantes en nuestra mesa familiar, que ahora tendrán que ser los partidos políticos, las vacaciones, y que la niña ya trajo un invitado a casa. Pues muchas gracias por su gentil escucha, su participación, y si no hubiera ninguna duda, bueno, pues o inquietud, pues con mucho gusto, ya sea por chat, por correo. Alfredo, esperamos ese documento y para poderlo compartir. Bueno, pues si no hay ninguna inquietud, pues les agradezco mucho su atención. Deseo que tengan una excelente jornada el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro.